me mantenía acá en esta palabra y bueno, digo yo, pues voy a llevar lo que Dios pues ha puesto que hable al pueblo de Él, porque Él sabe, ¿verdad? Porque a veces pues Dios nos confronta en cosas bonitas. Qué bonito cuando Dios le habla a uno palabras bonitas y todo, uno se goza, ¿verdad? Bastante, pero hay veces que Dios lo confronta a uno también y uno siente ese toque que Dios también le pone a uno. Y a mí me ha tocado el Señor y he sentido que parte pues me ha dado, ¿verdad? En donde Él pues ha querido tratar en áreas primeramente en mí. Entonces a veces nos preguntamos ¿por qué no triunfo en lo que yo pues en lo que yo oro? Yo le pido a Dios tal vez un trabajo, tal vez un carro, alguna casa, no sé, ¿verdad? En qué área a veces nos metemos y le hacemos una lista a Dios, qué es lo que nosotros pues necesitamos. Y eso no es malo, ¿verdad? Pedirle a Dios. Dios siempre está dispuesto a darnos, porque Él es el dueño de todo, del oro y de la plata. Pero la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Eso el Señor pues venía tratando conmigo en esta área, y yo me preguntaba y yo le preguntaba al Señor: háblame, Padre, háblame. Y Él me seguía tratando. ¿Y qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y le digo yo, pues bueno, yo voy a hablar lo que tú quieras que yo hable. Yo había tardado buscando y seguí otros días buscando, pero el Señor me mantenía en esta palabra. Y pues el tema es: ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida y en la mía? Es algo que nos podemos preguntar. A veces pues hay muchas cosas que nos impide, y a veces pensamos, o el enemigo nos puede engañar, que Dios está primero, pero a veces hay engaños del enemigo que aparentan ser que viene de Dios y tal vez no. Tal vez hay cosas que dejamos a Dios a un lado y le damos prioridad a otras cosas que tal vez Dios quiere que nosotros pues las dejemos, que Él va a tratar con esas cosas, y nosotros primeramente tratamos con esas cosas que Dios quiere tratar con eso, y nosotros pues nuestra prioridad pues son otras cosas que Dios quiere tratar con ellas. Pero ¿qué hacer? ¿O cómo podemos llegar a ocupar, a que Dios ocupe el primer lugar en nosotros, que Dios sea nuestra prioridad? Y podemos ir a la palabra, y esto lo encontramos, es un verso conocido, es Mateo 6:33. Mateo 6:33. Lo podemos buscar con tranquilidad. Dios es bueno, nos gozamos con su palabra. Yo siempre, cuando yo pues principié de buscar de Dios, yo pues le decía al Señor: un día yo voy a predicar, pero después después que yo le prometía en esos tiempos, ¿verdad? Después como que yo algo me echaba para atrás y decía yo: Dios mío, pero yo una vez dije que quería predicar cuando yo pues estaba en mis situaciones de los vicios y todo, y cuando pasé la situación y yo estaba en una celda, pues ahí donde tuve un encuentro con el Señor. Y yo dije un día: Dios mío, voy a predicar. Y siempre decía, yo estaba enamorado de mi esposa, y si hay un día voy a predicar y que mi esposa me esté acompañando. Y ahora pues se cumple la promesa, ¿verdad?, de estar la mujer más bella del mundo. Que yo pues me recuerdo muy bien, como que si ayer hubiera sido, ya hace como unos 9 años ya que me sucedió eso. Y ahora pues Dios cumple con su promesa, y de verdad que yo me alegro muchísimo y compartir con ustedes esta palabra. Entonces vamos a leer en Mateo 6:33, donde nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
o serán añadidas. Entonces aquí Dios nos habla lo que nosotros pues debemos hacer, que busquemos primeramente el reino de Él y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Aquí es donde Dios nos está hablando, donde nosotros tenemos que tener esa prioridad en Él, donde primeramente tenemos que tener a Él en nuestro corazón, que todo lo que hagamos pues lo hagamos bajo la cobertura de Él primero. No podemos pedir algo que lo tenemos a Él, que sea nuestra prioridad primero, y a Él lo tenemos en segundo, tercer lugar, o tal vez en cuarto lugar. Entonces a veces nos preguntamos por qué yo oro y no, las cosas no se me dan como yo he querido. Yo me congrego, yo danzo, yo sirvo, yo limpio los baños, y eso son cosas que Dios se alegra con un papel que recojamos acá. Dios todo eso cuenta. A Dios no se le pasa nada. Dios nos está viendo todo, y aquí hay un pueblo que adora, un pueblo que todos trabajamos juntos, y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está levantando acá, guerreros, guerreras, porque acá hemos puesto a Dios en primer lugar. Aquí hemos visto sanidades. ¿Por qué? Porque hemos puesto a Dios en primer lugar. Hemos visto sanidades este año que pasó, así como vimos enfermedades grandes, pero también así, más grandes, vimos esas sanidades. ¿Por qué? Porque acá ha habido un pueblo que nuestra prioridad es Dios. Nuestra prioridad siempre ha sido el Señor. ¿Por qué? Porque yo veo siempre de que acá los jóvenes se alegran, ¿verdad?, venir a la casa de Dios. Yo creo que cada día a día, creo que vienen ellos acá a ensayar y todo. Veo yo esas mujeres valientes que vienen los viernes a orar. Eso es poner a Dios en primer lugar. Hombres valientes que acá nos hacemos presentes, ¿verdad?, los viernes también. Gloria a Dios, que cuando acá todos compartimos la palabra de Dios, todos participamos. Y eso es lo que Dios pues nos pide, que tengamos a Él en primer lugar, y todo lo demás Él se va a preocupar, Él va a hacer todo lo demás en nosotros, porque Él conoce todas nuestras necesidades, Él conoce todo lo que nosotros necesitamos, y Él está dispuesto a darnos lo que nosotros nosotros necesitamos, porque su palabra dice que lo demás, que todo, si buscamos primeramente el reino y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Ahí Él se está comprometiendo también con nosotros. Él se está comprometiendo que Él va a trabajar en nosotros mientras nosotros estamos haciendo la obra de Él. Él está trabajando en nuestras necesidades. Y cuando uno siente, pues llegó un trabajo que nosotros pues ni lo pensábamos. Llegaron otras cosas que nosotros ni por la mente pasaban. Yo me recuerdo cuando yo empecé en los caminos de Dios. Yo empecé a buscarlo a Él con todo mi corazón, porque yo venía herido de todo lo que el enemigo me tenía en esclavitud, y el enemigo quería que yo siguiera en esa esclavitud. Pero llegó el Señor y me puso en mi corazón de buscarlo a Él, y fue donde yo empecé a buscarlo. Yo caminaba para la congregación, yo caminaba para los hogares a escuchar la palabra de Dios. Yo me gozaba, yo daba mi testimonio cuando yo iba caminando. Pero yo lo que no sabía, que Dios se estaba preocupando por mis necesidades. Cuando yo sentí una llamada de la abogada y me dijo de que le llevara $20, y que si yo quería tener un permiso de trabajo, que yo era elegible a un permiso de trabajo. Y la abogada estaba sorprendida que después de mi situación que yo había pasado, llegar a eso sin que ni ella no sabía todo eso. Pero ahora me doy cuenta, yo al ver su palabra, que todo viene por añadidura cuando uno se preocupa en los negocios de Él. Cuando uno allá afuera está contando el testimonio a cualquier persona que necesita una palabra.
aunque sea unas 2 palabras de la Biblia que sepamos y se lo decimos ahí, esa palabra va a trabajar en esa persona. Esa palabra va a estar ahí en esa persona y va a llegar el tiempo de que Dios lo va a llevar a sus caminos. Y mientras nosotros estamos en los negocios del Padre, Él se está preocupando por lo de nosotros. Yo lo he visto, yo lo he visto en mí, lo he visto en mi esposa, yo lo he visto. Y por eso Dios, yo sé que por eso Dios me dio esta palabra para compartirla acá con todo el pueblo de Él, porque Él quiere hacer cosas grandes en cada uno de nosotros, pero también Él quiere que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar. No lo podemos tener en segundo lugar. No lo podemos tener a Él en segundo o tercer lugar, y nuestras prioridades vamos a tener primeramente nuestro trabajo, primeramente el carro, primeramente preocupado por otras cosas, y cuando vamos a sentir el enemigo nos puede engañar. Entonces seguimos. Cuando Jesús nos pide que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, nos está enseñando un principio bíblico o una ley espiritual. Y las leyes se cumplen siempre por encima de cualquier circunstancia, hasta que pudiéramos llamarla ley de las prioridades. Establece que cuando ponemos a Dios en primer lugar y le cedemos el gobierno de nuestras vidas, Él toma control y se asegura que todo esté bien para nosotros en todas las áreas. O sea que si buscamos a Él en primer lugar, Él nos va a llenar todas las áreas de nuestras necesidades. Él nos va a ir llenando de todo, porque antes que nosotros le pidamos, dice la palabra que Él ya sabe, ya conoce todo. Le podemos hacer un testamento a Él, pero Él ya conoce todas nuestras necesidades. Lo que podemos hacer nosotros es preocuparnos por los negocios de Él, y Él va a llenar todas las áreas de nuestras necesidades. Amén. Las prioridades, cuando Jesús nos pide que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, Él se va a preocupar por todas las necesidades de nosotros. Entonces podemos decir que la ley de las prioridades instituye que mientras nosotros nos ocupamos de los negocios de Dios y lo hacemos de corazón, Él se ocupa de las necesidades nuestras. Y vamos a ir en Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Gloria a Dios. Colosenses 3:23. Y nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí nos está enseñando que todo lo que hagamos para Él, lo hagamos de corazón. Lo que hacemos acá, lo hacemos de corazón. Amén. Si limpiamos el baño, si pasamos acá la aspiradora, lo hacemos de corazón, todo para el Señor, no para agradar al líder, no para agradar al diácono, sino que para agradar al Señor. Hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, gozosos, hacer todo lo que acá en la casa de Dios se hace. Gloria a Dios, porque tenemos una líder de que nos pone a hacer cualquier cosa y podemos ser partícipe de los negocios del Padre. Tenemos a Yesenia que nos pone a hacer esto, nos pone a hacer el otro, pero estamos haciendo partícipe de las cosas para Dios. Estamos siendo parte de los negocios del Padre. Estamos siendo parte de todo lo que Dios nos pide que hagamos mientras estemos acá en este mundo. Todo lo que hacemos, hagámoslo de todo corazón, como Dios nos pide.
si nos ponen a servir de ujier, gloria a Dios, porque los negocios del Padre, pues así es. Él quiere obreros. ¿Por qué? Porque acá esta iglesia la va a levantar de una gran manera que nosotros no podemos ni imaginar lo que Dios pues nos está levantando en una dimensión más grande. Entonces nos está preparando para acá, para que nosotros acá pues empecemos a trabajar para Él. Entonces Él sabe a dónde nos está llevando, Él sabe cómo nos está preparando desde acá. Y cuando estemos pues con un pueblo más grande, entonces vamos a estar ya ansiosos de seguir trabajando. ¿Por qué? Porque de acá vamos aprendiendo todo lo que Dios pues nos está enseñando. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces podemos decir que la ley de las prioridades instituye que mientras nosotros nos ocupamos de los negocios de Dios y lo hacemos de corazón, Él se ocupará de las necesidades nuestras. En el mundo moderno está envuelto en graves problemas que hacen difícil la vida. Hay enfermedades incurables, violencia, drogadicción, miedo, muerte. Y vemos en este tiempo cuántas enfermedades están saliendo. Anda por ahí el coronavirus, de que toda la gente está atemorizada en esa enfermedad. Toda la gente está pánico con toda esta enfermedad. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como iglesia? Es buscar al Padre, orar por todo lo que está pasando y no quedarnos con los brazos cruzados, solo escuchando las noticias y atemorizarnos porque está pasando todo esto. No, nosotros tenemos a quién ocurrir, tenemos a nuestro Padre, que si nos ocupamos de Él, Él va a estar protegiéndolos a nosotros bajo cualquier enfermedad que venga. Él va a estar guardándonos a nosotros mientras nosotros estamos ocupándonos de los negocios de Él. Él se está preocupando de protegernos a nosotros de toda enfermedad incurable que venga. Él está guardándonos a nosotros. Entonces nosotros pues podemos sentir que tenemos a alguien que nos está protegiendo, que es nuestro Dios. Y vamos a ir a Mateo 6:34. Gloria a Dios. Mateo 6:34, donde Él nos dice en Mateo 6:34: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí el Señor nos vuelve a enseñar de que no nos afanemos por el día de mañana, que no nos afanemos tanto. Tal vez estamos afanados tal vez por encontrar un buen trabajo, estamos afanados tal vez por nuestro negocio, afanados tal vez por muchas cosas. Y Él nos habla que no nos afanemos, que busquemos primero el reino de Él, y Él se va a preocupar de todo esto. Él se va a preocupar de todo lo que nosotros pues nos podemos afanar. Él acá nos está enseñando que no nos afanemos tanto por lo que pues acá se va a quedar. Gloria a Dios, ¿verdad? Que nos da la fuerza de trabajar, y mientras estemos pues tenemos que trabajar, pero también tener en primer lugar a Dios, y Él se preocupará de todo nuestro afán. Porque a veces de que nosotros venimos afanados acá a la iglesia, por mí ha pasado y Dios ha estado tratando en esta área. A veces que ya vengo corriendo, tal vez vengo tarde, afanado tal vez de otras cosas que se me pusieron en el camino. Entonces le doy prioridad a todas estas cosas. Le doy prioridad a todo lo que tal vez hay hacia mi alrededor. Pero me olvido de que hay un Dios que Él se preocupará de todo. Hay un Dios de que Él me dice de que no me afane de tantas cosas de la vida, que Él es el que se preocupa de todo. Y a veces pues
venimos, a veces de que ni venimos a la congregación. ¿Por qué? Porque pasamos afanados. Porque tenemos en primer lugar el afán de la vida. Y esto es notable. Yo sé que los pastores nos notan a nosotros cuando venimos afanados, cuando venimos preocupados, cuando venimos en carrera. Yo sé que el pastor, pues, él se preocupa y dice: mi hijo, pues, como padre espiritual, ¿verdad? El afán de la vida lo está fatigando a mi oveja. Y yo sé que ellos oran por nosotros, porque los pastores oran por sus ovejas. Y ellos se dan cuenta cuando nosotros venimos así, porque yo les digo, porque en primer lugar me voy a poner yo, que a veces pues el afán de la vida a mí pues me ha vencido. Pero ¿qué es lo que me trae fuerzas? Cuando me meto a la palabra, cuando empiezo a leer la palabra, cuando empiezo a poner las cosas en Dios. Ahí he sentido que Dios me levanta, ahí siento yo que esas cosas las dejo a un lado y empiezo a interceder, empiezo a ponerlo todo a su altar. Y si nos damos cuenta, cuando venimos acá sentimos esa paz, sentimos la tranquilidad y nos metemos en la unción que tienen los hermanos. Y aquí en alabanza nos metemos ahí en esa misma unción, en ese mismo espíritu que todos tienen acá. Cuando venimos corriendo, cuando vengo en carrera, y desde que vengo me meto en el espíritu, que yo sé cuando vengo afanado, cuando yo sé cuando los afanes de la vida me tienen atrapado, y yo lo que hago es meterme en la unción de los hermanos. Empiezo a alabar a Dios, no puedo cantar, pero ahí estoy, ¿verdad? Haciéndole, a ver de qué forma puede salir cantos para Dios. Ahí voy sintiendo esa tranquilidad que Dios está tomando, esas preocupaciones. Dios está tomando ese afán que me tenía esclavizado, y siento la paz. Cuando salgo de acá, siento que acá en el altar de Dios se quedan todos los afanes de esclavitud que el diablo me pone o nos pone, ¿verdad? Y que nos puede dejar en la casa, porque qué bonito, ¿verdad? Cuando uno está en la casa, uno se siente cómodo, tal vez viendo la televisión, tal vez ahí con un vaso de café, tal vez con un chocolatito caliente a la par, mayormente en este frío. Y el enemigo eso quiere, que uno se quede ahí tranquilito en la casa y no llegar a la casa de Dios. Ahí uno está viendo la televisión, pero al ratito vienen las preocupaciones de otro día. Ahí vienen las preocupaciones otra vez, y sigue uno en esa atadura. Sigue uno atado en todo lo que el enemigo se encarga ahí de ponerle a uno en el pensamiento. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, aquí dejamos todo ese afán de la vida. Entonces somos notables cuando nosotros estamos pasando por esa situación. Nosotros se nos nota cuando estamos pasando por esos afanes de la vida, porque siempre andamos en carrera. Vamos a una tienda en carrera. Tal vez hay ahí alguna persona que podemos hablar en la palabra, pero la misma preocupación no nos deja. ¿Por qué? Porque siempre andamos en carrera. Ahí nos podemos examinar qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida? Cuando estamos pasando por todo esto. Yo cuando ando en carrera, tal vez en una tienda, ando ahí que incómodo, que mi esposa está mirando y yo ando ahí inquieto, que ya me quiero ir. Yo a veces me preocupo, porque digo yo, no, si Dios es paz, Dios es tranquilidad, que donde quiera que caminemos, reflejamos esa paz, reflejamos esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a reflejar allá afuera esa tranquilidad. Vamos a reflejar desde lejos, y la misma gente va a decir: miren, ahí anda un cristiano, ahí anda un hombre y una mujer que alaba a Dios, porque se le nota esa tranquilidad que anda ahí. Pero cuando andamos en carrera, imagínense que podemos reflejar. Y yo me preocupo porque por mí ha pasado. O sea, por mí pasa. Por eso les digo yo de que esta palabra a mí me venía hablando, Dios venía trabajando en mí en estas áreas. ¿Por qué? Porque yo a veces
he andado tal vez ahí, mi esposa me dice, pero si y ya te quieres ir, si acabamos de venir, léeme acá, ¿cuánto vale acá? Yo no puedo verlo. Y yo tal vez ahí incómodo, es tanto. Y pero digo yo, no, yo tengo que tener paz porque Dios, al mismo tiempo el Espíritu Santo me confronta y me dice que tengo que tener esa tranquilidad, esa paz, porque Dios es paz. Dios no quiere que andemos ahí corriendo. Dios no quiere que andemos ahí preocupados. Cuando cuando mi esposa sale, tal vez yo le digo, toma tu tiempo. Olvídate de que si yo voy a trabajar y si no hay arroz con habichuelas, pues déjalo, pero toma tu tiempo, porque qué sé yo si Dios la va a usar por ahí en algún lugar, tal vez hablarle a una persona, tal vez evangelizar una persona ahí, tal vez una persona que está en drogadicción, que está en alcoholismo, y mi esposa va a tomar ese tiempo, y yo tal vez en la casa ahí enojado porque que no ha llegado, porque no está el frijol con el arroz con gandule ahí preparado, pero si ella está haciendo los negocios del Padre, pues que se olvide de mí, que ponga en primer lugar al Señor, y a mí pues que me deje en segundo lugar, pero si está poniendo en primer lugar a Dios, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere en nosotros, eso es lo que el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en nosotros. El pastor viene hablando, ¿verdad? De tomar una ciudad que es Trento, de tomar los condados. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque estamos emocionados. Yo estoy contento por lo que se está trabajando acá, por lo que Dios ya está haciendo, porque yo sé que las barreras, las murallas ya se están cayendo. Y les digo por qué, porque acá cada viernes que venimos a orar, las murallas empiezan a caer, las murallas están cayendo. ¿Por qué? Porque acá venimos hombres de guerra, vienen mujeres de guerra, entonces las murallas empiezan a caer, entonces va a haber mucho trabajo para Dios acá, en todo lo que Dios quiere que hagamos. Va a haber, Dios nos va a incomodar también. Yo creo que Dios me está llevando tal vez a otro, como que me estoy saliendo del tema, pero Dios nos va a incomodar. Dios nos va por, tal vez estamos cómodos como estamos, ¿verdad? Qué bonito que venimos, pero se va a llegar el día que Dios nos va a incomodar. ¿Por qué? Porque tenemos que salir allá afuera. Y yo sé que Dios quiere que nosotros salgamos allá afuera, que tomemos ese tiempo. Y yo estaba analizando y digo yo, qué bonito que yo ando manejando en mi carro, ¿verdad? Para el trabajo, acá en Trento, a hacer un mandado, a traer el arroz, yo voy en el carro, digo qué bonito. Tal vez cuando encuentro una persona, me conocen muchos en Trento, Dios te bendiga y todo, abrí un vidrio y lo volví a cerrar. Qué bonito, uno va ahí, pero se va a llegar el día de que Dios me va a confrontar y me va a decir, Ademo, tienes que caminar para Trenton, tienes que caminar unas 3 horas y por allá vas a encontrar una persona que tiene necesidad de que le hables de mi palabra. Allá vas a encontrar una persona que lo quiero usar para que predique en la iglesia de inspiración de Dios, y tienes que caminar. Dios me puede incomodar en eso, y yo no puedo decirle, Padre, pero me voy a ir en mi carro. No, te vas a ir predicando, y por allá cuando lleves unas 3 horas de caminar, vas a encontrar ahí un hombre sentado ahí que necesita mi palabra, y ahí le vas a predicar mi palabra. Dios me puede llevar a eso y tengo que hacerlo. Pero digo yo de que hay veces de que Dios nos va a confrontar y tenemos que obedecer a su palabra. Tenemos que caminar si es posible. Yo antes cuando yo caminaba, yo no tenía carro y caminaba, que me dejaba mi raya en la orden y tenía que caminar hasta donde estaba un restaurante de puertorriqueño, allá por donde cruza la Cener y la Leylor. Yo caminaba desde acá, desde la Greenwood y la Walden. ¿Y qué es lo que yo hacía? Era
contar mi testimonio, donde yo encontraba a alguien ahí y me daba una plática ahí. Yo empezaba a contarle y decía, y vas caminando, sí, pero voy contento por esto y esta razón. Conocí a Dios y hoy pues quiero caminar, pero quiero hablar de la palabra de Dios, quiero hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo me ponía a platicar de todo lo que Dios había hecho en mi vida. Y digo yo, Dios va a llegar el día de que Dios va a querer que yo haga lo mismo y yo lo tengo que hacer. El carro que se quede parqueado, digo yo, y yo pues si Dios quiere que camine, yo lo puedo hacer. Porque va a llegar ese día de que Dios va a querer que nosotros hagamos eso. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando a una dimensión, pero también nos está poniendo a que nosotros pues trabajemos en su obra y que lo hagamos, como es su palabra, de todo corazón. Y cuando se hace de todo corazón, todo es gozo, todo es alegría. Si estamos limpiando acá, estamos en nuestro corazón, hay un gozo, hay una alabanza para Dios de lo que estamos haciendo. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Y si Dios pues un día pues nos pone eso, pues no nos podemos hacer de que no, porque es Él el que nos está poniendo todo eso. Yo sé que Dios como que ya me está incomodando en eso. Yo estaba pensando hoy en el día, en el trabajo, y digo yo pues Dios como que ya me está tocando en eso de que yo salga a caminar nuevamente, porque cuando yo caminaba yo empezaba a hablar de la palabra, yo empezaba, en fin, y ya llegaba tarde a la casa. ¿Por qué? Porque yo me ponía ahí personas. Una yo iba caminando y habían 3 muchachos que estaban en el vicio del alcoholismo. Y empezaron a platicar conmigo y yo empecé a platicar con ellos y me abrazaron los 3 y me dijeron que yo orara por ellos. Empecé a orar por ellos y me dice uno de ellos, mira, yo era un líder en la iglesia, me dice, y aquí llevo unas fotos. Desde ya día yo no las puedo borrar, me dice, porque algo me dice que no las borre. Y aquí las llevo, mira, no son mentiras. Y si él estaba, ¿verdad? Así, con su chaleco acá, su corbata, y él le servía a Dios. Y mira, me dice, ¿cómo estoy? Y yo no sé, me dice, qué es lo que me ha pasado, pero ora por mí, yo sé que la oración tiene poder, me dice. Y le digo yo, sí, yo voy a orar. Y me abrazaron los 3 y empecé a orar. Y ya no lo volví a ver. Y yo sé que Dios lo llevó a sus caminos nuevamente. Yo declaré palabra en él de que él iba a regresar a los caminos de Dios. Y él me dijo, yo creo en la palabra de Dios y yo sé que tarde o temprano yo voy a regresar a sus caminos, me dice. Y yo quiero que sigas orando por mí. Sí, le digo, yo voy a seguir orando. Y Dios te va a llevar, tal vez no a la iglesia donde yo me congrego, le digo yo, pero él sabe dónde te va a llevar y te va a usar, le digo, con más fuerza, porque estás mirando lo que el enemigo pues te ha zarandeado, le digo, y Dios te va a levantar con más fuerza, le digo yo. Entonces hay veces que Dios pues nos va a poner a hacer eso, y yo sé que Dios como que me está incomodando en eso y me está confrontando en eso de hacer lo mismo, de caminar, de olvidarme tal vez de mi carro y empezar a caminar, a hacer su obra, a hacer los negocios del Padre. Entonces no nos sintamos incómodos cuando Dios nos lleve a todo esto. ¿Por qué? Porque las murallas de acá de Trenton se van a ir cayendo. Y cuando entremos al pueblo a tomar la ciudad, vamos a entrar y ahí Dios se va a manifestar. ¿Y cómo se va a manifestar? Es cuando vengamos acá a dar testimonios que Dios abrió puertas para su pueblo. Cuando vengamos acá y venga un hermano, una hermana y diga, miren, tengo un negocio, y ese negocio antes dicen que ese lugar antes dicen que era una barra, y ahora yo lo estoy rentando que va a ser mi restaurante. Ahora yo lo estoy rentando que es un salón de hacer uñas, un salón de que ahí voy a poner mi negocio. ¿Por qué? Porque Dios puede cerrar esos lugares para abrirle para su pueblo. Dios puede cerrar esos lugares de las barras. Cuando pasemos ahí a la parte de una barra, declaremos
Declaremos que esos lugares serán cerradas para el diablo, pero serán abiertas para Dios. Que serán abiertas, lo que el diablo tiene atado. Esas puertas se van a abrir, pero se van a abrir para Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar para su pueblo. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que pongamos a Él primeramente. Declaremos donde hay lugares, santuarios donde se lee el tarot. Declaremos que esos lugares sean libres. Declaremos que esos lugares, que van a haber puertas abiertas, pero van a ser para negocios del Padre, para negocios de sus hijos. Cuando vengamos acá a hablar a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ahí es cuando estamos tomando ya una ciudad, cuando se están abriendo iglesias para predicar su palabra, cuando se están levantando pastores. Y yo sé que acá se están levantando predicadores, acá se están levantando hombres y mujeres predicadoras. Y yo sé que Dios está empezando a trabajar desde acá, desde este lugar. ¿Por qué? Porque acá se viene a leer palabra de Dios, se viene a predicar una sana doctrina. Y eso es lo que Dios está trabajando acá con su pueblo. Mientras nosotros estamos acá alabando a Él, Él se está preocupando por todo esto. Y cuando entremos a tomar esa ciudad, que todas las murallas ya van a estar caídas, porque yo sé que ya se están empezando a caer. Yo sé que ya vamos a tener sorpresas de lo que Dios está haciendo en el pueblo, porque yo veo corazones acá, veo corazones de que están con Dios, que vienen acá a buscar de Dios. Si no fuera así, los que estamos acá estuviéramos allá, tal vez mirando fútbol, tal vez mirando algunas cosas que nos gustan, porque a mí me gusta mucho el fútbol, pero a veces vienen partidos buenos, pero yo me vengo para acá, digo yo, es Dios primero. Es Dios primero. Me guste lo que me guste allá afuera, pero primero voy a ir a buscar de Dios, voy a ir a congregarme. Y eso es lo que Dios quiere. Allí es donde las murallas están empezando a caer. ¿Por qué? Porque todo lo que venimos a hacer acá, lo venimos a hacer de corazón. Si estamos acá, es porque tenemos el corazón conforme a la voluntad de Dios. Veo un pueblo acá que Dios está trabajando con cada uno de los que estamos acá. Yo le pedí a Dios de traer palabra. Yo le pedí al Señor que trajera las almas que iban a estar. Ahora en la tarde que llegué a trabajar, yo le dije al Señor: Padre, si solo 5, yo quisiera que la iglesia se llenara, pero lleva a los que tú quieres que van a llegar, porque yo sé que hay un afán de la vida, que en eso estamos atados, pero eso preocúpate tú, Dios mío, de eso preocúpate tú, pero que vayan lo que tu voluntad así sea. Y lo demás, yo sé que hay un pueblo que te adora, yo sé que hay un pueblo que los domingos vamos a adorarte, y yo sé que tú conoces el corazón de cada uno, y tú trabajas en el corazón de cada uno de nosotros, y yo sé que Dios va a seguir trabajando en nuestros corazones para hacer su voluntad, para tenerlo a Él primeramente. Gloria sea al Señor. Pues gloria a Dios, pues esto ha sido la palabra que Dios ha puesto en mí, y la verdad que yo me gozo de todos los que estamos acá, y sigamos orando por todos los hermanos, de los que no están ahora, pero yo sé de que tienen un corazón conforme a la voluntad de Dios, tienen un corazón para Dios, porque nos gozamos todos juntos, todos en unánime, y yo sé que Dios viene trabajando con nosotros, y mientras nosotros trabajamos para Él, Él está preocupándose por lo que nosotros nos hace falta. Alabado sea el nombre de Dios. Pues gracias por la palabra de Dios, gracias por venir a escuchar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios sea con cada uno de nosotros,
y desato ángeles en cada uno de mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor.